Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Gabriel Lima, soy Vocal Coach y en el día de hoy vamos a estar analizando y reaccionando a Ángela Aguilar, Aida Cuevas y Natalia Lafourcade interpretando La Llorona en los premios Grammy 2019. Ya saben que me encanta que me recomienden nuevos artistas. Veo que en México hay muchísimo talento y los quiero conocer a todos. En el caso de estas tres nuevas artistas que voy a conocer hoy, no conozco a ninguna. Sí, a Natalia Lafourcade la he escuchado nombrar bastante, pero no sé qué tipo de música hace. Quizá conozco alguna canción de ella, pero no soy consciente. Así que no perdamos más tiempo y vamos a escucharla. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor, vamos a ir segmentando y analizando de a poco. Veo que es muy chiquita, no sé qué edad tiene, pero es chiquita. No sé quién de las tres es, imagino que es Ángela Aguilar. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Bien, primero, qué hermoso el vestido que tiene, me encanta, muy, muy llamativo. Arrancó con una breathy voice, como muy suavecito arrancó cantando, y ya hizo un melisma. Ya se escuchó muy bonito, no sé si ella viene a ser un poco más del lado del pop, eso me lo sabrán decir ustedes. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. El mismo melisma, muy lindo. Yo te vi. Muy prolijito. Muy bien. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Wow, tiene unos flips muy rápidos, unas desconexiones del registro de pecho a cabeza y que las hace muy prolijitas. Pero es un pasaje que lo tiene como muy entrenado. Se ve que es de utilizarlo. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Aparte de tenerlo muy entrenado y que le salga muy fácil, cuando baja el pecho tiene mucha facilidad. Fíjense que ahí hizo un cierre cordal completo y bajó un poquito la laringe para darle profundidad. Llorona, que la Virgen te creí. Ay de mí, llorona, llorona, llorona. Y también hace como un crack con un flip donde hace la desconexión, el flip y baja. Llorona, lloro. Ahí corta. Ona. Sube casi a la octava superior, digamos, para hacer el flip y vuelve a bajar. Pero lo hace con una facilidad que se ve que lo tiene muy entrenado ese tipo de canto. De un campo lirio. Ay de mí, llorona, llorona, llorona. Tiene un timbre muy dulce y en los agudos se le escucha una vocecita que es adorable. De un campo lirio, el que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Ahora en el se quedó en el pecho en vez del y le dio más profundidad, digamos. En el inicio lo hizo suavecito y ahora fue haciendo un increyendo que es lo ideal en una canción para poder mantener la atención del público. El que no sabe de amores, llorona, no sabe. Ojo que tocó un re sostenido 5, haciéndolo en un belt. Impecable, impecable. Que es martirio. Más que prolija, más que bella, muy lindo.
Nominated this year for Best Latin Pop Album. Please Muy welcome chiquita pareció. Natalia Lafourcade. Ah, bien, pensé que venía Ida Cuevas por el título. Qué distinta ya la vestimenta de las dos. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Wow, nada que ver a lo que veníamos escuchando. Ella empezó cantando en un speech level, está como casi relatando y cortando todo. ¿Quieres que te quiera? Nada que ver a lo dulce que venía cantando Ángela. Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quieran más. Wow, muy lindo. Que te quiera. Ese vibratito en la escala descendente, muy lindo. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Bien, es como que la carga interpretativa subió un poco, me parece, en Natalia, ¿no? No está tan enfocada en cantar bello, sino en la interpretación y ya la siento un poquito más. Ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Acá está tocando un Si 4, lo que también está belteando en el final de la escala 4. Ay de mí, llorona, 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 tú eres mi chunca. Michunca, dijo. No es una palabra que conozca. Ay de mí, llorona, 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 tú eres mi chunca. Ahí Natalia también hizo un flip. Tú eres. Pero fíjense que se le filtró mucho más aire. Nada que ver a los de Ángela. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. No. Qué linda música. Esta canción la conozco, no les dije, pero esta canción la conozco. Si aún no lo hiciste, suscríbete haciendo clic en el botón rojo que no tiene costo y a mí me ayuda con el sistema de recomendaciones de YouTube. Ladies and gentlemen, nominated for Best Regional Mexican Album, Aida Cuevas. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Campo Santo. ¡Wow! ¡Wow! Ya primero el verla con ese atuendo, ver la postura y la elegancia que tiene, la prestancia, ese sombrero que es todo. Y chicos, cuando arranca la voz, yo no sé si es una contralto, pero tiene una voz completamente profunda, es muy profunda, una belleza muy dulce, sin nada de aire. Tiene un cierre cordal perfecto, completo, impecable. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Campo Santo. ¡Wow! La carga interpretativa. Fíjense cómo está sintiendo lo que está diciendo. ¡Qué belleza! Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Fíjense hasta
hasta el sonido del llanto parece... Es una intérprete, pero impresionante, con todas las letras. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Wow, me encanta esto. Yo no lo paro de repetir, pero en México es muy común el canto llorado, que se usa mucho en el flamenco también, español, pero lo escucho mucho en los cantantes mexicanos. Es muy bello, muy bello. Lo están sintiendo y lo pasan a la voz. Es una hermosura. Ay, de mi llorona, 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 de azul celeste. Estoy enamorado de esta mujer, del terciopelo de su voz. Tiene un timbre placentero de escuchar. Es una belleza. Ay, de mi llorona, 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 de azul celeste. Aunque la vida me cueste, llorona. ¡Llorona! Fíjense la fuerza. Y cuando lo tiene que hacer dulce, lo hace dulce. Juega con las dinámicas. Es poesía. No dejaré de quererte, aunque la vida me cueste, llorona. No dejaré de quererte. Wow, muy dulce, muy dulce, muy dulce. Imagino que lo están escuchando igual que yo y tienen la misma opinión. Es fantástico cómo se maneja por todos los registros. Tiene mucho estudio, es una voz muy estudiada. Muy bella, muy bella. Ay de mí, ay de mí. Ay de mí. Estamos en un sol 3 que está haciendo Aída un arreglo abajo. Y ellas, no sé si las dos o una de las dos, identifiqué que le está haciendo lo mismo, pero una octava más arriba. Wow, este arreglo me produjo escalofríos, literal. Ay de mí, ay de mí. Un arreglo hermoso, hermoso, que es una pinturita. Y chicos, no puedo dejar de mencionar, de notar que cuando Aída Cuevas fue a cantar con ellas, se sacó el sombrero como para estar las tres a la misma altura. Eso es una humildad de artista que me emociono de solo verlo. Bueno, gente, una vez más me encantó reaccionar a esta canción. Espero que la hayan disfrutado, espero que les haya gustado. Si quieren que reaccione a alguna canción de cualquiera de las tres, de Ángela, de Aída o de Natalia, me lo dejan en comentarios. Y si quieren que reaccione a cualquier otro artista que tenga que conocer, también me lo dejan en comentarios. Si llegaste hasta acá y no lo hiciste, por favor suscríbete haciendo clic en el botón rojo y activa la campanita para enterarte de cada vez que suba un nuevo video. Síganme en las redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. ¡Chao!